quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Y sí, lamentablemente 17 periodistas asesinados en Veracruz. Y el gobernador Duarte, bien, gracias, haciendo sus actos de campaña, preparando ya sus maletas, viendo qué se lleva y lo demás sin problema. Pero bueno, tenemos en la línea Francisco Rivas, presidente de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, nuevamente con el gusto de saludarte, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. Bueno, a ustedes y a todo el auditorio. Pues Francisco, nosotros muy preocupados por todo lo que está sucediendo nuevamente en Veracruz, el asesinato, primero el secuestro y asesinato de una compañera del medio periodístico. ¿Qué está pasando en Veracruz? No es posible que el gobernador no se dé cuenta de lo que está pasando, de todos los homicidios, de toda la porquería que hay y que el señor no pueda cumplir para lo que fue nombrado, para cuidar, salvaguardar la integridad de cada uno de los ciudadanos. O sea, ¿qué está pasando en Veracruz? Pues efectivamente tienes toda la razón, es terrible que hoy veamos, primero, la cantidad y calidad de la violencia que hay en Veracruz. Veracruz es una de las entidades con el mayor número de secuestros del país, pero lo peor es que si nosotros nos ponemos a revisar los datos de otros delitos, según la información oficial, aparece como si Veracruz estuviera en una de las mejores condiciones. O sea, maquillando todo. Efectivamente, y aquí en el caso de Veracruz, pues sí podemos decirlo con toda contundencia, porque pues no en una, sino en dos ocasiones hemos podido, desde que se encuentra en el gobierno, desde que se encuentra en funciones el gobierno de Javier Duarte, demostrar cómo pues la Fiscalía General del Estado ha mal informado a los ciudadanos. Maquillado la información, porque vamos, ¿qué ganan conseguir mintiendo? Piensa que nos chupamos el dedo, ya estamos cansados de ese tipo de políticos, Francisco. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Porque de veras es una burla que el señor cobre lo que cobre, se roben lo que se roban y aparte le mientan a toda esa gente tan noble de Veracruz. Pues lo que tenemos que seguir haciendo es precisamente, por un lado, seguir presionando para que la información que tengamos a disposición para evaluar acciones, para evaluar las políticas de seguridad que existen a lo largo del país, sea efectiva. Tenemos que seguir insistiendo en que es hora que nos informen adecuadamente sobre qué sucede en el país. Por otro lado, tenemos que seguir también trabajando para que se fortalezcan los cuerpos de seguridad, el sistema de procuración de justicia, de administración de justicia, el sistema penitenciario. Como sabemos, tenemos un grave problema. Otro que está reprobado. Sectores. Uh-huh. Exactamente, y lo que acaba generando, pues, es una cadena de debilidades institucionales que lo que permiten es, pues, precisamente, uno, que nos sigan mintiendo, dos, que quien está haciendo bien su trabajo no pueda progresar. O sea, es decir, dentro de las instituciones tenemos a servidores públicos excelentes, tenemos a servidores públicos comprometidos, valientes, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias, y desafortunadamente estos no son los que llegan a ser procuradores, estos no son los que llegan a ser secretarios de seguridad pública, estos no son los que llegan a ser los titulares de las agencias, y en muchas ocasiones acaban hasta pagando por ser buenos servidores públicos. Entonces lo que tenemos que presionar es para premiar a los buenos y castigar a los malos. Pero imagínate, tenemos cifras escalofriantes de acuerdo a las cifras que tienen ustedes. El 41% de los mandos policiales y el 34% de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, quien es el encargado de la Secretaría de Seguridad en Veracruz, reprobaron los exámenes de control y confianza. Mira, siguen trabajando. Mira, el tema de los controles de confianza es un tema bastante complejo. De acuerdo. Que debe ser analizado con más detalle. Pero más allá de eso, y de cómo se deberían de darle las bajas, qué es lo que debería de estar
sucediendo, no se trata nada más de controles de confianza, se trata de cómo incentivas las buenas conductas y cómo castigas las malas conductas. Se trata de cómo generas las condiciones institucionales, porque no es nada más hacer énfasis en el individuo, sino en todo un sistema, en toda una cadena desde la institución, para que la misma institución sea la que respeta la norma. ¿Qué acaba sucediendo con nuestras normas en el país? Que el primero en infringirlas son precisamente las instituciones. Son los que no respetan ni siquiera los derechos de los trabajadores, son los que, pues ahora sí que, como diría el dicho, que se cumpla la ley en los bueyes de mi compadre. O sea, no se respeta la norma desde el mismo gobierno. Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Se hacen reformas que pues a veces parecen bien en el papel, a veces están hechas hasta mal en el papel, y que sabemos que no se pueden llevar a cabo. Luego empezamos a bajar a lo práctico y nos damos cuenta que ahí se empiezan a generar todos esos vacíos y todas esas condiciones que permiten precisamente que Veracruz, que Tamaulipas, que Guerrero, que el Estado de México, que Tabasco, que Sinaloa, que Jalisco, se encuentran en condiciones en las que se encuentran. Sí, pero esto, insisto, sigue siendo lamentable, ¿no? Sigue siendo lamentable. En el caso específico para el cual estamos hoy conversando, el tema del homicidio para periodistas. Como saben, nosotros en el estudio de homicidio dimos cuenta, hicimos todo un apartado específico sobre esta materia. Y aquí, pues lo que encontramos es que, si bien existen tratados internacionales, protocolos de actuación que las fiscalías y procuradurías deberían llevar a cabo y tener para poder combatir el fenómeno, pues descubrimos que no todas las procuradurías cumplen con ellos. Descubrimos que tampoco se cumplen ahí donde están las procuradurías que supuestamente lo tienen, tampoco los cumplen. Desafortunadamente los delitos contra periodistas se siguen clasificando como se les pega la gana en lo individual, es decir, los homicidios de periodistas, que son muchísimos en este país, tampoco son todos los que se contabilizan. ¿Por qué? Porque es muy diferente el cómo se contabiliza el homicidio de un periodista en su función como periodista, a la que luego achacan, porque resulta que dicen que tal periodista pues en realidad lo mataron por un problema pasional, porque tenía deudas, porque tenía algún problema personal. Es decir, hay una mala clasificación de base para reconocer el difícil trabajo que es ser periodista, ser activista en materia de derechos humanos, etcétera. Sí, bueno, ya conocemos la realidad, ya tenemos la estadística de 17 periodistas asesinados en Veracruz, otros tantos amenazados, han emigrado, como el último caso en la Ciudad de México, de Proceso, otros más cooptados económicamente, otros más, tantas sofisticadas formas de control, de censura, la sociedad atemorizada, y pareciera que es un estado de excepción, no quiero usar yo el término de estado como entidad federativa fallida, pero en manos de caciques, en manos de quien menosprecia las más elementales garantías y quien ni siquiera respeta, mucho menos es capaz de proteger a los periodistas, que son ese contrapeso social para que la sociedad se entere de lo que está ocurriendo. Estamos fritos. Estamos en una situación extremadamente compleja. Es el momento que la sociedad en general, nos unamos para exigir a nuestras autoridades un mejor desempeño, para tener y contar con números que sean confiables, para poder efectivamente medir cómo se está llevando a cabo la función de gobierno. Y luego los ciudadanos tenemos otra responsabilidad, que es emitir nuestro voto después de haber investigado bien a quién se lo estamos dando y dárselo a gente a la que le podamos exigir cuentas. Hoy hay una ley, una iniciativa ciudadana que se está poniendo sobre la mesa, que es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o la Ley 3 de 3. Este es algo básico. Lo tenemos los ciudadanos que empujar para que se lleve a cabo, para que se pueda lograr esta ley, porque pues, es la que nos va a permitir cerrar la pinza para que todos esos políticos o corruptos no tengan esa libertad de corromper.
Francisco, fíjate que difiere un poquito con ese comentario, pero si me permites vamos a un corte y lo comento ahorita. Claro. Quien resulte responsable